el United tendría un partido complicadísimo contra el Crystal Palace de Glasner, que pondría en problemas al Manchester tras un gol tempranero. Pero Carrick solucionaría en la charla del medio tiempo, pues para la segunda parte saldrían con una idea nueva para confiar en la remontada. Así que hoy, en la pizarra del profe, analizamos el Manchester United 2, Crystal Palace 1. Pero antes de que sigas con el video, creo que todos tenemos el mismo problema de que hay muchos partidos que queremos ver y no podemos. Es por eso que hoy te voy a dar la solución que yo he tenido y que quiero que también tengan ustedes. Y es que si se dan cuenta, lo que más necesitamos es Disney y DAZN. Pero estas suscripciones en conjunto llegan a valer más de $200. Pero ahora con la tienda personal que tendré en GGPick, tendrán este combo en $28 el año. Además de que conseguirán muchísimas más cosas. Así que si te interesa puedes usar el código LPDP10 para un 10% de descuento más. Así que puedes escanear el QR que tendrás por aquí o ir al enlace que tendrás por allá abajo para conocer qué más te interesa, pues no solamente manejamos estas promociones. Bueno muchachos, volvemos a analizar por aquí al United. Teníamos un partido entre el United y el Crystal Palace, equipo que está en la mitad de la tabla siempre, pero que siempre es complicado de enfrentar. Y es que en gran parte se debe al sistema de juego. Pues primero veamos cómo se paraba el Manchester United, que jugaría normal con el 4-2-3-1, en donde la única rotación sería ver en punta a Šeško. Y es que entrando desde la banca lo estaba haciendo muy bien, entonces creo que sí se merecía la titularidad. Y por el otro lado, el Crystal Palace jugaría con el 3-4-3, sistema de juego que varía mucho, pues en muchas veces se ve con un 5-4-1 o en otros hasta con línea de 6. Y es que tengo que hablar de qué buscaba el Manchester United y de por qué se complicó. Y es que inicialmente en la salida de balón del Crystal Palace, el Manchester United no buscaría presionar alto. Pasarían a jugar con el 4-4-2, posicionarían a Bruno y a Šeško a la misma altura. Pero lo importante es que no estarían en un bloque alto, no se adelantarían, sino estarían en un bloque medio. Esperarían un poco más al Crystal Palace. Y esto lo hacían solamente con el objetivo de que los centrales jugaran por fuera hacia Mitchell o hacia Daniel Muñoz. Y cuando el balón le llegara a los carrileros, ahora sí presionar en esta zona. Y es que quiero que entiendan el concepto de presionar al jugador a la línea. Y es que cuando el jugador más abierto toma el balón, solamente le van a quedar tres posibilidades. Pues puede conducir hacia adelante, hacia atrás o hacia el medio, pero no hacia la línea de banda. Pues allí seguía el balón. Y esto es lo que buscaría inicialmente el Manchester United. Pues presionarían en la banda izquierda con Chau, Mateus Cunha y Bruno Fernández o Šeško para que Daniel Muñoz quedara sin espacio. El problema es que esto solamente lo podrían hacer por 3 minutos. Pues al minuto 4 hubo un tiro de esquina a favor del Crystal Palace. Pero este gol no fue casualidad, pues quiero que vean cómo Kamada le hace la pantalla a Yoro para que la Croa pueda ganar espacio. De esta manera el balón le llega a este y anota de cabeza el 1-0. Un gol que se notó que estaba muy bien trabajado y que no fue casualidad. Y ya con esto se rompieron los planes que tenía el United. Pues como les decía, querían esperar en un bloque medio para que no les jugaran a la espalda. Pero claro, ya con el resultado en contra, debieron presionar algo más alto. Pero esto no sabían cómo hacerlo, pues veíamos como Bruno, Šeško, Mateus Cunha, Mbeumo y Maíno presionaban. Pero ¿qué pasaba? Siempre había algún jugador que fijaba a Casemiro. Y de esta manera se llegaba a generar un 6 versus 5 en la salida del Crystal Palace. Por lo que aunque el Manchester se adelantaba, tenían inferioridad. Y esa inferioridad se traducía en una buena salida a favor del Crystal Palace. Ahora, veamos la fase de posesión de balón del Manchester United. Y es que atacar al Crystal Palace es muy difícil. Pues cuando el Manchester United quería atacar, el Crystal Palace normalmente se replegaba con una línea de 5, con un 5-4-1. Para eso lo que hacen es posicionar a Daniel Muñoz en la línea de los centrales, al igual que a Mitchell. Pero para complementar la línea de 4 y no quedar únicamente con 2 pivotes, retroceden también a Hazard y a Johnson. Y de esta manera ahora sí quedan con ese 5-4-1, en donde claro, Bruno empieza a tener problemas para conectar con el balón. Pues cuando las líneas se juntan, Bruno no encuentra espacios entre líneas y le toca empezar a salir a otros costados, a la banda derecha, a la banda izquierda, entre pivotes, pero al fin y al cabo retroceder. Y recordemos que ya con Amorim este era el problema, que al estar tan atrás no influía tanto en ataque, pues Bruno siempre es mucho más letal en el último tercio de la cancha. Pero es que realmente el equipo de Glasner se quiere defender siempre con muchos hombres y más teniendo en cuenta que iban ganando.
Y es que a pesar de que en varios momentos estaban con el 5-4-1 y que era el pilar en defensa, en otros momentos cuando el United se acumulaba en ataque, ya el Crystal Palace volvía a cambiar el sistema y pasaban a defender con una línea de 6, pues Kamada se metía entre los centrales. Y esto lo que hacía era que el United no tuviera espacios tampoco por fuera, pues tenían casi 2 jugadores por carril y con una línea de 6 era prácticamente imposible encontrarles espacios. Y por eso prácticamente hasta el minuto 38 no rematarían a puerta con un centro de Bruno Fernández hacia Sesco, que cabecearía pero a las manos de Henderson. Pero antes de pasar al segundo tiempo, hablemos de la salida de balón del United, en donde hay que decir que Luke Shaw tuvo que salir por una molestia e ingresaría Mazraoui. Y ya en salida lo que veíamos es que el Crystal Palace iba a presionar con 3 hombres, pero sobre el carril central, pues entre Sarr, Johnson y Larsen buscaban tapar a los 2 centrales del Manchester United. Pero así la idea era sencilla: a los costados tanto de Johnson como de Sarr iban a quedar espacios para poder jugar por allí, pues allí era zona de nadie, pues Muñoz estaba en la mitad de la cancha con Mateus Cunha y si se adelantaba quedaba el espacio para el brasileño. Por eso cuando jugaban hacia Luke Shaw, Mazraoui o Dalot, el Manchester United encontraba espacios para avanzar. El problema ya era en el último tercio de la cancha, en donde, como les digo, el Crystal Palace se defendía con muchos hombres. Pero llegamos al segundo tiempo, en donde la charla de Carrick hizo efecto. Y es que se notó en el segundo tiempo que el Manchester United fue mucho más agresivo y principalmente que se tuvieron mucha más confianza, que creo que fue el factor diferencial en esta segunda parte. Pero obviamente el partido cambia gracias a esta jugada, en donde la Croa termina cometiendo un penal sobre Mateus Cunha. Y al ser el último hombre termina recibiendo la tarjeta roja. Entonces, roja más penal, igual en el empate del Manchester United gracias a Bruno Fernández. Con eso el Crystal Palace intentó solucionar dejando la línea de 5, metiendo a Riyad y dejando en punta únicamente a Aguesant, quedando con ese 5-3-1. Intentaron aguantar el resultado o transicionar, pero esto no lo lograrían, pues el United encontró la forma de atacar igual que ya les había explicado en el primer tiempo. ¿Cómo? Jugando por los carriles exteriores con un Bruno Fernández intentando colgar balones al área. Y es que no es casualidad que el Manchester United termine ganando con un gol que es exactamente a la jugada que les mostré en el primer tiempo. En esa jugada Bruno centró y Sesco cabeció hacia las manos de Henderson. Pero en esta jugada ya sería diferente. El Manchester United se tenía confianza, en donde Bruno centró y Sesco cabecearía perfectamente. Y es que Sesco cabecea de verdad increíble. Cabecea hacia abajo y esquineado, resultando en el 2-1 a favor del Manchester United. Así entonces el Manchester United oficialmente se pone tercero en la Premier League. Sí señores, lo de Carrick es brutal, ya está solamente por detrás del Manchester City y del Arsenal. Lo de Carrick de verdad es maravilloso, encuentra una remontada en un partido que era difícil porque, como les había dicho al inicio, enfrentar al Crystal Palace, aunque en la tabla de posiciones se ve fácil, no lo es, porque se defienden muy bien y también son letales en las transiciones, y más en un partido en donde al minuto 4 ya se habían puesto por delante. Pero siento que la charla influyó demasiado, porque realmente el Manchester no cambió la forma de jugar, pero sí la forma de pensar y de confiar en ellos, que es lo que termina resultando en un penal y después en la remontada. Entonces muy bien por Carrick, que termina ganando un partido muy difícil y mejor aún poniéndose ahora tercero. Y es que probablemente los hinchas del Manchester podemos soñar ahora con que otra vez vamos a verlos en Champions League el otro año.